Están viendo las últimas imágenes de una adolescente en Argentina. Eran cerca de las 10:30 de la noche, cuando fue captada ingresando a la vivienda en compañía de un hombre. Ese sería el último momento en que la verían con vida. En los días siguientes, su desaparición movilizó a todo un país, y pronto su búsqueda desesperada terminó siendo una investigación llena de contradicciones, demoras y sospechas, pero sobre todo con una pregunta muy importante que responder: ¿quién mató a Agostina y por qué? Si quieren saber todos los detalles, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Agostina Vega. Acompáñenme a ver todos los detalles. Además, también se supo que Agostina de mayor quería ser psicóloga y le encantaba pasar mucho tiempo con su hermano menor. Y así como la vida de Agostina seguía, Melissa, su madre, también decidió en cierto punto seguir con su vida sentimental. Ella mantuvo una relación intermitente de más o menos 3 años con un hombre que va a ser primordial en este caso. El nombre de este hombre es Claudio Gabriel Barrelier. Él es hijo de una mujer llamada Viviana Brizuela, y además de eso se sabe que para el momento de los hechos tenía una hija menor de edad, y era conocido por su relación con varios grupos violentos del ambiente del fútbol local. Si bien él y Melissa estuvieron separándose durante mucho tiempo, seguían siendo amigos durante esas separaciones, al punto de que él continuaba muy presente en el entorno familiar de la mujer, conservando el trato frecuente con distintas personas cercanas a ella, incluida la propia Agostina. Ya para 2026 se cree que este hombre seguía manteniendo una relación sentimental con Melissa, pero también tenía otra pareja, una mujer llamada Soledad. Al final, Claudio vivía junto a esta mujer y a su hija en una amplia propiedad ubicada en un barrio residencial de la ciudad. En el mismo terreno también residía su madre. Ya conociendo todo este contexto, podemos llegar al 23 de mayo de 2026, cuando comenzaron los hechos que nos traen a este video. Ese día, Agostina compartió con su madre, su hermano menor y con Claudio en unas canchas donde se jugaban unos partidos de fútbol amateur. Al final de cuentas era una tarde normal, personas que se conocían y que se tenían supuestamente cierto afecto conviviendo juntos y pues preparándose un poco ya para las actividades de nuevo de la semana. Luego de los partidos ellos se fueron a la casa, cada uno tomó su camino y la tarde continuó con mucha normalidad. No fue sino hasta las 10:30 de la noche que Agostina decidió que saldría de su casa. Le avisó a su abuela que iba a salir y que iría a un local de comidas que tenía su abuelo bastante cerca. Cuando la mujer increpó a Agostina cuál era el motivo de su salida tan tarde, ella dijo simplemente que iba a recoger una sorpresa para su mamá y que no tardaría mucho. Lo que tenía que ser una salida rutinaria a un lugar al cual Agostina ya había ido en cientos de ocasiones, terminó siendo el inicio de uno de los casos que más ha impactado a Argentina en lo que va del año. Y es que Agostina ya no volvió a su casa. Las horas comenzaron a pasar y ella no respondía a los mensajes ni las llamadas. Rápidamente sus familiares, al no tener noticias de ella, comenzaron a comunicarse con amigos, pero nadie sabía dónde estaba la jovencita. Además de eso, decidieron salir por su propia cuenta a buscar en el barrio. Pensaban que tal vez Agostina se había encontrado con algún conocido, se le había hecho tarde y no se había dado cuenta de la hora o de las llamadas. Pero lamentablemente estas búsquedas no dieron fruto. Fue cerca más o menos de la 1 de la madrugada, cuando ya no tenía novedades, que Melissa le escribió a Claudio un mensaje preguntándole si sabía algo de su hija. Él explicó que Agostina le había pedido ayuda para encontrarse con un supuesto noviecito, pero que él no pudo trasladarla porque no tenía cómo. Más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, Melissa le volvió a escribir al hombre, y esta vez él le contó algo más. Dijo que la niña se había subido a un automóvil rojo, pero no pudo dar más detalles del vehículo en cuestión. Al mismo tiempo, Gabriel fue comunicado de la noticia de la desaparición de su hija. Él estaba en otra provincia junto a su esposa y un grupo de amigos, y al instante entró en una crisis de nervios. Desesperado, intentó regresar inmediatamente a Córdoba. Sin embargo, las personas que lo acompañaran le insistieron que no saliera a la ruta en ese estado.
Horas más tarde, ya más calmado, emprendió el viaje de regreso y llegó a la ciudad para saber qué había pasado con su hija. Ya dándose cuenta que Agostina no respondía a las llamadas y los mensajes y que ninguna persona cercana sabía exactamente en dónde estaba, la familia decidió poner la denuncia formal por su desaparición. A pesar de que ya muchas personas sabían que Agostina no había regresado a casa, ellos no se habían acercado directamente con la policía para pedir apoyo institucional. Pero al final de cuentas, al llegar se encontraron con una serie de complicaciones. El día que denunciaron la desaparición era día domingo. Esto supone que ya de por sí había menos personal en la estación de policía. Además de eso, al día siguiente era feriado nacional. Y ese día domingo se estaba jugando un partido de fútbol supuestamente muy importante, por lo cual parecía que los agentes que estaban en la comisaría no tenían muchas ganas de hacer su trabajo. Esto obviamente levantó muchísimas críticas. Parecía que estas personas no querían buscar a Agostina, a pesar de que al final de cuentas ese era su deber y su obligación. La familia no se quedó de brazos cruzados esperando toda esa burocracia, y comenzaron a poner la foto de la jovencita en redes sociales. Comenzaron a compartirla por grupos y también por distintos mensajes. Esto hizo que cada vez más y más personas vieran la cara de Agostina. Y la búsqueda ya no se quedó solo en Córdoba, sino que todo el país se enteró de lo que estaba sucediendo. Poco a poco comenzaron a llegar distintas informaciones que en cierto punto se determinó que eran falsas. Pero luego sí llegó una muy importante, la de un taxista de nombre Ariel. El taxista dijo que la noche en la que Agostina había desaparecido, él había llevado a la chica desde su casa hasta otro punto. El taxista comentó que pensó que era muy tarde para que una niña tan joven se moviera sola en un taxi y comenzó a hacerle distintas preguntas. Ella le comentó quién era su familia, él los conocía más o menos de vista, así que eso lo tranquilizó un poco más. Y además de eso dijo que ella iba a recoger una sorpresa para el cumpleaños de su mamá. Toda esta plática, cómo se expresaba Agostina y todo este tipo de cosas, tranquilizó bastante a Ariel. Pero lo que le tenía con mucha duda era que ella nunca le dio una dirección exacta para llevarla, sino que le fue indicando el camino casi de memoria. Además de eso, cuando llegaron al destino, Agostina le dijo que esperara que vendría una persona que sería la que pagaría el viaje. Casi al instante se aproximó al automóvil un hombre que fue quien en efecto le pagó el viaje a Ariel. Agostina se bajó y ella se fue con el hombre. Bueno, ahí yo le dije, ahí había una persona la que me estaba esperando ahí. Según el relato del taxista, el hombre evitó mostrarse completamente de frente. Se colocó de costado junto a la ventanilla. Le dio la impresión entonces que quería como intentar ocultar su rostro. Pese a todo, Ariel logró describirlo. ¿Y cómo era el hombre? Me dice. Bueno, ya ahí yo le describo más o menos cómo era la persona. Recordaba que medía alrededor de 1,80 m, era delgado y tenía una chaqueta negra con capucha. Inclusive también especificó que tenía cierta similitud con un jugador de la selección nacional de fútbol. Y yo le digo que tiene unos rasgos al jugador de fútbol, a De Paul. Al escuchar estas palabras, la madre de Agostina reaccionó de inmediato. Ella ya sabía de quién estaban hablando. La mujer rompió en llanto casi al instante, y es que el hombre con el que se había encontrado Agostina no era nada más y nada menos que Claudio. Fue así como antes de finalizar la jornada del domingo, ella hizo una ampliación de la denuncia aportando el nombre de Claudio y la información suministrada por el taxista. Cabe destacar que también existe un audio de Agostina hablándole a sus amigas, diciéndole que tiene que ir con el novio de su mamá para traer una sorpresa para ella. No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar. Así fueron pasando las horas y llegó el lunes 25 de mayo. Y a la frustración que tenía la familia de Agostina por no saber nada de ella, se tenía que sumar otra frustración más. Las autoridades no los estaban apoyando como debían. El ministro de Seguridad Social había estado en el partido el día anterior y participó en un operativo policial por la caravana de festejos de los jugadores. En diversas notas periodísticas obviamente se habló de esto porque resulta ser algo muy importante, pero en ninguna se refirieron a la búsqueda de Agostina. La familia criticó esto con dureza, añadiendo que parecía que a la gente le importaba más un partido de fútbol que la desaparición de una menor de edad. Además de eso, también la policía estaba participando en los festejos, estaban tratando de contener toda esta supuesta alegría por haber ganado un partido de fútbol,
y no ayudaban a la familia, no hacían visible el caso y tampoco salían a buscar a la niña. Para todo esto, Claudio ya estaba en Córdoba y estaba participando en las búsquedas que la misma familia obviamente estaba organizando. Él comenzó a investigar por su cuenta y dio con el nombre de Claudio. Él no conocía a este hombre, no sabía nada de él y nunca había escuchado hablar de este tipo. Llegué a Córdoba, empecé a investigar quién era el tipo el supuesto Claudio, porque no tenía ningún dato. Pero decidió comenzar a indagar cada vez más. Al final de cuentas parecía ser que él era la última persona que había hablado con su hija antes de que desapareciera. Lo que hizo el padre de Agostina fue grabar una conversación telefónica que tuvo con Claudio. Esto por recomendación ya del equipo legal que tenía en ese momento. Durante la conversación, el padre de Agostina pudo ver que Claudio caía en contradicciones. Además de eso, también le pareció muy raro el tono que usaba el hombre, las palabras que utilizaba, cómo trataba de expresarse. Al final de cuentas le parecía que él trataba de justificarse en todo momento. Hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad que son bastante duras. Durante aquella misma jornada, al final las autoridades se presentaron en el domicilio de Claudio. Él por su parte negó cualquier vinculación con la desaparición de Agostina. Sin embargo, aquella primera intervención también sería muy cuestionada, porque según trascendió, durante la visita no realizaron ningún peritaje, ni tampoco realizaron alguna búsqueda exhaustiva dentro de la vivienda. Así las horas siguieron pasando y no se tenían rastros de Agostina, y la preocupación y la presión pública alrededor del caso crecían cada vez más. Pese a todo esto, no fue hasta la tarde del miércoles 27 de mayo cuando finalmente se activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional en Argentina diseñado para casos urgentes de menores desaparecidos y en situación de riesgo. Ya habían pasado entre 3 y 4 días sin tener noticias de Agostina. Parecía ya que esto venía muy tarde. Varias organizaciones en pro de los derechos de las mujeres cuestionaron públicamente esta demora. Y además de eso, también se provocó una pequeña confusión, porque en algunos medios se afirmaba que la alerta ya estaba activa, mientras en fuentes nacionales aseguraban que todavía no se había realizado ni siquiera el pedido formal. Ya para ese momento, la investigación, que avanzaba lentamente, estaba enfocada en Claudio. Era la última persona que había visto a Agostina con vida, había caído en distintas contradicciones, y Melissa, la madre de la adolescente, dijo que el día de la desaparición, su hija por algún motivo le pidió el teléfono de Claudio y ella se lo dio. Así que debido a esto, pues estaba manteniendo alguna conversación, por lo cual al final de cuentas él ya estaba en el ojo del huracán. La policía comenzó a investigar más y más y decidió detenerlo, pero solamente lo pudieron detener por el delito de privación ilegítima de la libertad. Para ese momento no se sabía más de Agostina y la hipótesis que se tenía era que Claudio la había entregado a otra persona. Según lo que Ariel había dicho, él había visto cómo Claudio y Agostina habían entrado juntos a la casa, aunque para ese momento él aún lo negaba. Eso sí, pronto aparecería una prueba muy importante en el caso, que obviamente haría que la gente se diera cuenta de que Claudio seguía mintiendo. Y es que los investigadores consiguieron una grabación de una cámara de seguridad. Confirmaba parte del relato de Ariel, el taxista. En las imágenes se observaba a una adolescente ingresando a una vivienda ubicada a unas cuadras del lugar donde había terminado el viaje. Era la casa de Claudio. El dato era estremecedor, porque se estuvieron viendo las cámaras durante horas y no había ningún registro que mostrara a Agostina saliendo de ahí. Frente a esta nueva evidencia, el hombre decidió volver a declarar, y durante más de 2 horas habló frente al fiscal asignado al caso. En esta nueva oportunidad negó haber mentido y sostuvo parte de su versión inicial. Dijo que Agostina no había ingresado a su casa, y por el contrario se defendió asegurando que la niña que aparecía en las imágenes era su hija de 11 años. Como respaldo presentó algunas capturas de conversaciones que había tenido con Melissa. En ese momento sí que reconoció que Agostina lo había contactado y que le había pedido dinero para el taxi. Sostuvo luego la primera versión que le había dado a Melissa, que la chica se había marchado de inmediato para encontrarse con un supuesto novio, tal y como se podía escuchar en un audio que sería difundido después. Esta vez, no obstante, Claudio aseveró que Melissa estaba al tanto de todo lo que pasaba. No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar. Pero su explicación no convenció a quienes conocían a Agostina.
ya que familiares y amigos aseguraron reconocer perfectamente la manera de caminar y moverse de ella, y sabían que era quien aparecía en aquellas imágenes de seguridad. Además, también muchas personas dijeron que la adolescente que aparecía en las imágenes no parecía tener 11 años, sino unos pocos más, así que al final de cuentas no podía ser la hija de Claudio. Con el correr de las horas comenzaron a salir otros antecedentes, que volverían aún más inquietante la figura de Claudio. Y es que se supo que sobre él pesaba un antecedente judicial previo por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Según las autoridades, había estado detenido 20 días en mayo de 2025 y había sido liberado bajo fianza y con varias condiciones, entre ellas comparecer mensualmente ante la Fiscalía, lo cual hizo hasta mayo de 2026. Durante ese proceso, Claudio dio a entender que todo era un complot en su contra y muchas personas le creyeron. Hay que hacer un paréntesis aquí y hay que decir que Claudio era un empleado municipal y para cuando fue detenido por las autoridades obviamente también lo retiraron de su puesto. Pero en esta primera ocasión eso no sucedió así. Muchos compañeros, amigos y conocidos, incluida la madre de Agostina, hicieron una colecta para pagar la fianza de Claudio. Según trascendió en esa ocasión, la persona que lo había denunciado ante las autoridades había sido una mujer de más o menos 20 años, también por privación ilegítima de la libertad. Según comentó esta chica, ella llegó a la casa de Claudio y le compartió la ubicación a una amiga, cosa que Claudio llegó a ver. Él le preguntó a quién le había compartido la ubicación, le quitó el teléfono y comenzó a amenazarla. Saca una pistola, me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie y me dice él, a ver, dame mi celular. Ella también comentó que Claudio la obligó a quitarse la ropa, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. Además, también le dio una explicación que ella no lograba comprender. Le dijo que le iban a ver personas que debían confiar en ella por un supuesto intercambio de dinero, algo bastante extraño. Porque las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tienen que confiar en vos. Al final la joven logró escapar porque, según contó, los pies no quedaron bien sujetos y prácticamente sin ropa salió y pidió ayuda a los vecinos. Este episodio, cuando salió el caso de Agostina, fue recordado por comerciantes y también por diversos testigos que estaban en el barrio en ese momento. Volviendo al caso de Agostina, la familia, específicamente su madre, comenzó a recibir llamadas anónimas. En estas llamadas anónimas muchos les decían que Agostina estaba con vida, que estaba dormida, que estaba acostada, que no se preocuparan. Toda esta información que llegaba realmente de todas partes y no se podía saber cuál era cierta y cuál era no, terminó por sucumbir en la salud mental de la madre de la jovencita y la mujer tuvo que ser internada en un hospital debido a que tuvo un colapso. Eso sí, los familiares de Agostina siguieron pidiendo justicia por ella, realizaron distintas marchas, también concentraciones, pedían en redes sociales que el caso se resolviera y que se encontrara a la chica, y además de eso la policía siguió avanzando con toda su investigación. En cierto punto se tuvo la hipótesis de que todo podía ser un móvil económico, pero se dieron cuenta que ni Claudio, ni la familia de Agostina, ni nadie cercano tenía deudas que pudieran interpretarse en que alguien quisiese llevarse a la niña como forma de venganza. Así los peritajes tecnológicos continuaron y surgió un dato que agravó todavía más la situación de Claudio. Según la información reconstruida por los investigadores en las antenas de telefonía, el celular de Agostina permaneció activo durante 3 horas en la zona cercana a la vivienda del hombre. Después dejó de emitir señal por completo. Así la investigación entró en una nueva etapa y la Fiscalía ordenó una serie de operativos simultáneos para esclarecer los hechos. Uno de estos nuevos operativos fue un allanamiento en la vivienda de Claudio, que esta vez sí permaneció completamente acordonada. El procedimiento además se llevó adelante luego de que varios vecinos denunciaran que habían visto movimientos extraños en la propiedad durante las madrugadas. En paralelo, Claudio pidió volver a declarar y, según trascendió en esta nueva indagatoria, reconoció que había mentido y admitió que en efecto la persona que aparecía en las cámaras de seguridad era Agostina. Mientras tanto, personal de la policía científica trabajó dentro de la casa recolectando rastros y realizando distintos peritajes. Los especialistas levantaron huellas y utilizaron luminol para ver cualquier rastro de sangre que pudiese haber sido limpiado. Pero la búsqueda no terminó allí.
Y es que había una pista que ubicaba a Claudio en otro punto de la ciudad luego de la desaparición de Agostina. Así que las autoridades desplegaron un operativo en un descampado ubicado al sur de la ciudad. Durante más de 7 horas, cerca de 150 efectivos junto a varios perros entrenados y caballos rastrillaron la zona. En medio de la creciente presión pública, la justicia decidió además levantar parcialmente el secreto de sumario, dando acceso a parte de la información recolectada. También varios allegados a Agostina y personas que simplemente querían apoyar a la familia organizaron una nueva movilización para exigir avances concretos en la búsqueda. El sábado 30 de mayo se realizó otro allanamiento en la casa de Claudio. Y además de eso, el padre de Agostina, en una entrevista con los medios de comunicación, dejó entrever una información que para muchos fue tomada como polémica. Él dejó entrever en ese momento que tal vez la madre de Claudio, Viviana, estaba involucrada en todo lo sucedido. Recordemos que ella vivía en el mismo terreno, por así decirlo, que vivía Claudio, así que parecía extraño que la mujer, si hubiese pasado algo en la casa, no se hubiese enterado. Al final de cuentas, para terminar ese día, el defensor de Claudio terminó renunciando. Ya para ese momento Claudio había entrado en demasiadas contradicciones y parecía que había demasiadas pistas en su contra. Pero para este momento había una cosa muy importante. No se había encontrado el cuerpo de Agostina. No se sabía al final si estaba viva o muerta, pero ya para los días que habían pasado, muchas personas ya suponían que lo que se estaba buscando era su cuerpo. Fue ese día también que se encontró el cuerpo de la jovencita. En un descampado dentro de una canaleta se encontró semienterrado un cuerpo que parecía de una mujer joven. Unas horas después, en una rueda de prensa, se confirmó lo que todos temían, que el cuerpo en efecto era de Agostina. Y ya la investigación aquí cambió por completo. La causa ya no podía ser caratulada como una privación ilegítima de la libertad, sino que pasó a ser un homicidio. Además, se determinó que el cuerpo de Agostina había pasado en la vivienda de Claudio hasta la mañana del lunes 25 de mayo, cuando él le prestó a su novia su vehículo. Se supo que luego de esto trasladó el vehículo hasta la zona sur de la ciudad, donde dejó tirado el cuerpo de la adolescente. Esto se supo gracias a algunas cámaras de seguridad que registraron su ingreso al sector a las 11:45 de la mañana de ese día lunes. Y cerca de 30 minutos después, el automóvil volvió a ser visto, pero abandonando el lugar. La triangulación telefónica también ubicó allí el teléfono de Claudio en ese mismo periodo. También tenemos que hacer una anotación muy importante aquí, y es que el cuerpo de Agostina fue encontrado en pedazos, en un barril de plástico y en varias bolsas de residuos. Por otra parte, ya para ese momento, la policía dudaba que el crimen hubiese sido planificado. Horas más tarde también se dieron a conocer los resultados de los análisis forenses. Se supo que Agostina había muerto por una obstrucción mecánica de las vías respiratorias. Asimismo, el informe preliminar detectó posibles signos de abuso sexual, aunque se declaró que serían necesarios nuevos estudios complementarios para confirmar esta hipótesis. Para ese momento ya la noticia era de impacto nacional y le siguieron horas de conmoción, angustia y un incesante movimiento en las redes sociales. El caso comenzó a ocupar ya todos los titulares del país y comenzaron a circular rumores, dudas y nuevas revelaciones. Entre ellas trascendió que Agostina llevaba cerca de 3 semanas sin asistir al colegio. Y también comenzaron a crecer los señalamientos, las especulaciones y los pedidos para que la investigación pudiera avanzar. Y es que ya para este punto en redes sociales y también en medios de comunicación se estaba poniendo la atención en la vida de Agostina, más que en Claudio y en por qué había hecho esto tan horrible. Se comenzó a hablar de los videos que ella publicaba en redes sociales, de las fotografías que publicaba, de si era una persona sexualmente activa o no, y se comenzó a juzgar muchos aspectos de su vida. Para muchas personas esto fue revictimizante, porque se estaba quitando la atención del criminal, de Claudio, que al final de cuentas era una persona mayor, que había tenido cierta confianza con una menor de edad. Además de eso, también se comenzó a decir que ellos supuestamente tenían una relación, algo que obviamente Agostina no podía consentir por su edad. Y además de eso, también se comenzó a decir que tal vez la madre de Agostina sabía de todo esto. Realmente, al final de cuentas, como les digo, esto quitó mucho la atención en la investigación y en lo que se tenía de verdad que hablar. De Claudio, del hecho de que él ya tenía denuncias previas y de cómo este hombre se había aprovechado de la relación que tenía con Agostina y con su familia. Además de eso, se siguieron realizando allanamientos
Y en este momento tuvo lugar un momento muy impactante en los medios de comunicación, y es que se realizó un allanamiento en la vivienda de la madre de Claudio. Les repito que ellos vivían en el mismo terreno, no en la misma unidad familiar, pero sí en el mismo terreno. Durante ese allanamiento la mujer salió a hablar a las cámaras. Salió llorando, gritando y pidiendo perdón por lo que su hijo había hecho. Es un monstruo, desgraciadamente es un monstruo, se ha hecho todo lo que ha hecho. En medio de todo esto también salió a la luz otra historia. Y es que en casa de Claudio fue encontrado un perro en estado crítico de desnutrición. El animal fue rescatado por distintos voluntarios y según las imágenes difundidas, el perro estaba debilitado y afectado por la falta de cuidados básicos. Los rescatistas decidieron darle un homenaje a Agostina y llamaron al perro Agosto. Los voluntarios informaron que el animal tenía signos de estrés y miedo al llegar. Dijeron que gruñó e intentó morder a otros perros. Sin embargo, señalaron que el comportamiento era comprensible debido a los traumas que tenía. Y lejos de apaciguarse, el caso siguió sumando nuevas revelaciones con el correr de los días. Entre las más estremecedoras estaba un audio atribuido a Claudio que comenzó a circular públicamente. En la grabación él intentaba defenderse de las acusaciones y se mostraba a sí mismo de nuevo como una víctima del accionar policial y de los cuestionamientos de la familia de Agostina. Incluso aseguraba que desde el inicio de la desaparición él se había mostrado muy colaborador. Yo ya hablé con Mel y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me llamaron a mi casa, me llamaron a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la Mary a escracharme de esa forma. Cuando no tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo. Además de esto, mientras más se iba conociendo la noticia, muchas mujeres salieron a hablar sobre los abusos que Claudio había hecho en contra de ellas. Al final de cuentas, se veía que se estaba frente a un abusador de mujeres serial, una persona que repetía y repetía estos patrones. La madre de Claudio, por su parte, siguió dando distintas entrevistas y dijo que la noche de los hechos en la casa había muchas personas porque se había dado una celebración familiar y que seguramente había sido esa celebración y como el lugar era tan grande que no habían podido escuchar gritos o alguna pelea. Además de esto, la pareja oficial que tenía en ese momento Claudio, que es esta mujer llamada Soledad, dijo que si bien ella le había prestado el vehículo, no sabía bien para qué era. Claudio le informó que era para llevarle medicinas a un tío que supuestamente estaba enfermo, por lo cual las dos mujeres se fueron desligando por completo de la investigación o de tener algún vínculo con los hechos que habían sucedido dentro de la casa. A todo esto se sumaron también nuevas versiones de la vida personal de Claudio, ya que trascendió que mantenía vínculos sentimentales con distintas mujeres, muchas de las cuales afirmaban desconocer la existencia de las demás. Esa misma noche, Gabriel, el padre de Agostina, y sus abogados dieron una extensa conferencia de prensa. Allí insistieron en que ellos pensaban que había más personas involucradas. En concreto, el foco estuvo puesto en Soledad, la pareja de Claudio. Según explicó la abogada del padre de Agostina, existían elementos suficientes para poder analizar una imputación por encubrimiento, y aseguró que solicitarían a la justicia que avanzara sobre esta situación procesal. Además, pidieron que la hija de Claudio fuera entrevistada mediante la cámara Gesell, un procedimiento judicial especial utilizado para tomar testimonio a menores de edad, ya que para ellos la niña podía aportar información relevante. Además de eso, también dijeron que para ellos Melissa, la madre de Agostina, ya sabía que la adolescente se había ido con él, porque incluso llegó a señalar a un hombre supuestamente llamado Franco como sospechoso, pero jamás mencionó a Claudio durante las primeras horas. La versión con respaldo en los fiscales generó polémica de inmediato, ya que parecía contradecir algunos testimonios incorporados al expediente, donde supuestamente el nombre de Claudio sí apareció desde etapas muy tempranas de la investigación, pero se determinó que todo esto había sido después de la declaración del taxista y no antes. Mientras tanto, las autoridades también dieron una rueda de prensa donde rechazaron las acusaciones sobre la demora en el avance de la causa contra Claudio. Para el momento en el que estamos grabando este video, inicios de mayo de 2026, solamente unos días después de que se encontrara el cuerpo de Agostina y se diera a conocer todo el caso, Claudio sigue en la cárcel. Será imputado por el delito de femicidio y también se está buscando si hay otras personas implicadas. Hasta el día de hoy todavía no hay más personas implicadas en la causa. Él es la única persona detenida y será la única persona que se impute hasta este momento.
Aquí ya podemos hablar de un caso de asesinato de un hombre que se aprovechó de la confianza que tenía con Agostina y que decidió por un motivo u otro quitarle la vida. Todavía no se sabe exactamente qué pasó dentro de esa casa y es que solo hay 2 personas que lo saben. Agostina, que ya no está para defenderse y dar su versión de los hechos, y Claudio, que se niega a hablar, que ha cambiado de versión 3 o 4 veces ya y que simple y sencillamente va dando información, va cambiando información según pues van avanzando las investigaciones y según más o menos él piensa que le puede beneficiar. Pero ya para este momento se sabe que es un mentiroso compulsivo, es un violador en serie, ha abusado de muchas mujeres, no es una persona que tenga que estar en la sociedad porque es un peligro para todos. Pero al final de cuentas tendrá que ser la justicia que determine cuántos años pasará tras las rejas. Y si bien, como siempre les digo, hay nuevas actualizaciones en todo esto, yo se las traeré en este canal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. A pesar de ser un caso reciente, es un caso que tiene mucha información, como ya van a ver por la duración del video. Realmente pues hay un debate aquí muy grande y es hasta dónde llegó la sociedad o hasta dónde ha llegado la gente juzgando a la víctima, que es Agostina, una niña de apenas 14 años, contra cómo se tiene que juzgar a Claudio, que es la persona que le quitó la vida. Ha habido pues muchos comentarios, más en medios de comunicación que en redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales. Muchos reporteros han hecho comentarios, como ya les dije en el video, sobre la vida de Agostina, cómo se comportaba, qué fotos subía, qué videos subía. Al final de cuentas tenemos que tener en claro una cosa, todo eso no importa. A nadie le tienen que quitar la vida por eso. Al final de cuentas, aquí lo importante es que Claudio es un hombre que ya tenía esta tendencia de abusar de mujeres, de ser violento con mujeres y que además de eso tenía muchas parejas sentimentales. Realmente era una persona muy desordenada o es una persona muy desordenada y además es una persona que es un peligro porque ya ha pues sido violento con otras personas. Esto es lo más importante de este caso. Este era un hombre que ya tenía una denuncia que de alguna manera u otra siempre ha hecho que la gente sienta como compasión por él y que piensen que él no hace nada malo. Incluso llegaron a ayudarle con la fianza en uno de estos casos, así que es muy importante que reflexionemos más en esto. Es una persona que ya tenía que estar fuera de la cárcel después de haber atacado, y no simplemente atacado, amarró a una mujer, la tuvo privada de la libertad en su casa. La tuvo ahí amarrada de pies y manos que si esa mujer no se escapa porque él no le amarró bien los pies, no sabemos qué le hubiera hecho. Es una persona que tiene que estar en la sociedad, alguien que ya hace algo así. Tuvo que morir una adolescente para que ya esta persona esté tras las rejas el resto de sus días, cuando ya tendría que haberlo estado. Creo que es eso lo que tenemos que pensar, creo que es eso lo que tenemos que reflexionar y creo que es eso lo que tenemos que juzgar. ¿Hasta cuándo estas personas van a estar en la sociedad? Y no hablo solo de hombres, hablo de mujeres también que muchas veces cometen 1, 2, 3 delitos y luego hasta que pasa algo malo es que están ya en la cárcel para siempre. Pero tiene que morir una persona para que estos monstruos que hay en la sociedad estén en la cárcel. No tendría que ser así. Desde que vemos un comportamiento repetitivo, un comportamiento violento, esta gente ya no tendría que estar en las calles. Así que creo que eso es importante que lo veamos, que lo pensemos. Agostina solamente tenía 14 años y al final de cuentas esta persona decidió quitarle la vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.